Bienvenidos a mi bitácora mental. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio y hoy quiero traer a tema un libro que personalmente creo que marcó un antes y un después en mi vida. Lo leí cuando tenía 15 años, creo. Siento que es un muy buen libro. Por lo menos en mi experiencia realmente fue como un cambio grande. Hoy vamos a hablar de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Porque, ¿por qué no? Este es un libro que me regaló mi profesora de inglés cuando cumplí 15 años. Cuando lo comencé, sinceramente creo que lo habré leído en 3 días, porque no podía parar de leerlo. ¿Vieron esos libros que te atrapan de tal manera que vos estás leyendo y leyendo y leyendo y cuando querés acordar, no quedan más páginas, no quedan más hojas, no quedan más palabras? Lo leíste por completo y se siente un vacío completamente enorme y es la necesidad de volver a leerlo una y otra vez. Bueno, yo lo leí 100 veces fácil hasta que lo perdí por cosas de la vida. Así que bueno, espero que la persona que haya encontrado ese libro, que haya llegado a esas manos, realmente haya tenido en esa persona el impacto que el libro tuvo en mí, que realmente creo que fue bastante positivo. Antes de empezar, igual me gustaría aclarar que el libro habla sobre vidas pasadas y todo ese tipo de cosas que en realidad van bastante alineado con mis creencias, pero bueno, la idea de este episodio no es convencerle a ustedes de que crean cosas que no les cierran de todo, que no les gustan o que tienen sus propias creencias y ya está. La idea es que se dejen impactar un poco por las palabras. De alguna manera, no sé, es como que les estoy recomendando un libro que en mi experiencia creo que es bastante bueno porque conllevó a que yo hiciera muchos cambios en mi manera de pensar muchas cosas y yo les quiero traer eso. Esa chispa de curiosidad, de saber, bueno, qué es lo que dice el libro, qué es lo que tanto remueve. Entonces el episodio no se va a tratar sobre vidas pasadas, sino sobre las incógnitas que este libro deja abiertas. Y cito, mantén la mente abierta. La verdadera ciencia comienza por la observación. Comencemos con una sinapsis algo breve. Brian Weiss es un psiquiatra que para tratar a muchos de sus pacientes utiliza la hipnosis. Un día normal de su vida llega Catherine, una paciente que muchos de sus colegas no habían podido ayudarla. Ahí se mala en una cuestión bastante maravillosa. Resulta que lo que parecía ser una terapia de hipnosis más terminó siendo una regresión a vidas pasadas. La frase que detona todo, en realidad, es cuando el doctor le indica que vuelva a la época donde se iniciaron sus síntomas. Y ahí Catherine empieza a relatar un escenario que realmente lo deja bastante confundido. Y al indagar más, Catherine le dijo que estaba en el año 1863 a.C., que se llamaba Aronda y que tenía 18 años. A partir de ahí empiezan a haber muchos relatos sobre vidas pasadas de Catherine y a la par de esto, cada vez que indagaba más sobre ese tema, muchos de los problemas con los que ella fue a la consulta iban desapareciendo. Problemas que sus colegas no pudieron resolver, problemas que con la hipnosis como tal no pudo resolver. A partir de estas indagaciones, de los relatos sobre vidas pasadas, es que ella pudo resolver esos problemas. Sin embargo, lo más impactante no es los relatos de vidas pasadas, sino los mensajes que dan ciertos maestros. Cuando Catherine se encuentra en un trance muy profundo, o sea, no se trata de sus vidas, se trata sino de estos seres que vendrían a ser como guías que hablan a través de ella. Ella, posteriormente, no recuerda nada de esas situaciones. Uno de los temas centrales del libro que yo rescato puntualmente es el miedo a la muerte. Pero la vida es infinita. Jamás morimos, jamás nacimos. En realidad, solo pasamos por diferentes fases. No hay final. Para mí, yo de 15 años, sinceramente, esa frase realmente conllevó un antes y un después. Realmente me impactó de una manera porque en una edad en que uno no es chico, no es grande, empieza a tener sus ideas, viene con creencias arraigadas, pero empieza a descubrir que hay mucho más para conocer, para creer, y empieza a formar un poco su propia perspectiva de la vida. Yo cuando leí eso fue como que dije, sí, tipo, esto es lo que me da paz al momento de pensar en la muerte. Es lo que me da, de alguna manera, esperanza.
Siento que lo importante de toda creencia es justamente eso, que a uno le aporte algo. Por eso digo, este no es un lugar para convencerlos a ustedes de nada, sino que se lleven cosas, que se lleven preguntas, que se lleven ideas, que se lleven, no sé, ganas de leer el libro. Empezar a tener la sensación de que morir es solamente dejar de pertenecer al plano físico hizo que mi visión sobre la muerte fuese mucho más liviana de llevar. A ver, eso no significa que cuando yo pierda a alguien, eso no vaya a doler. Pero a mí se me hizo una forma más fácil de atravesar ese dolor. De decir, bueno, está pasando de esta manera. No es en totalidad su realidad. Conlleva muchas otras cosas. Pensar en la muerte así hizo que todo se volviese más liviano. Simplemente se atraviesa el dolor diferente. Nada es realmente tan caótico. Creo que abarca un poco esta frase de que no somos cuerpos con almas, sino almas habitando cuerpos. Como dije, yo lo leí cuando era muy chica, la verdad, tipo la primera vez que lo leí, pero realmente sentí el cambio en mi visión sobre muchas cosas. Porque uno puede decir, bueno, uno lo puede leer, lo puede creer, la teoría es muy hermoso, pero la práctica no. Lamentablemente me pasó de tener una práctica cercana de perder a alguien y pensar de esta manera fue como, justamente, como que hizo todo mucho más liviano. Entonces, obviamente, quiero que la gente conozca este libro porque, digo, si a mí me pudo ayudar a llevar la vida, puede ayudar a otras personas también. Ahora, ¿qué pasa también con esas personas que llegan de un momento a otro, pero parece que estuvieron toda la vida ahí? Con esas personas que conectás desde el momento uno, con esas personas que no entendés qué tienen, pero no pueden dejar de estar, de charlar. Tienen una conexión que parece que se construyó por muchas vidas. Y es algo que también plantea el libro, el hecho de que muchas almas reencarnan juntas. La mente no puede reconocerlos, pero el corazón sí. Brian Weiss relata que Catherine, a lo largo de muchas sesiones, se encuentra en diferentes épocas y circunstancias con las mismas personas, mismos rostros y demás. Muchas veces no el mismo vínculo. En una vida puede ser que una persona sea su hijo, en otra su padre, en otra su amigo. Eso va cambiando, pero la conexión, que es lo esencial que tienen, es la misma. Esa cosa que realmente no se puede explicar muy bien con palabras, que tratamos de darles justamente una explicación. Yo creo que siempre nos quedamos cortos. Siempre tiene ese no sé qué que no podemos explicar. El libro explica que las almas reencarnan juntas para aprender comprensión, compasión, amor. Habla de que todo es aprendizaje. Y es muy loco cómo cambia la manera en la que nos posicionamos en la vida cuando pasamos de la pregunta ¿por qué apareció esta persona en mi vida? Hacia ¿qué vino a enseñarme esta persona? Y tomando como punto de partida el aprendizaje, estos maestros que están en el relato de Brian Weiss afirman que aprendemos mediante el sufrimiento. Y como decía antes, esto no significa que las cosas no vayan a doler. Yo lo tomo como que podemos ver una lección incluso en aquello que nos rompió, aunque al principio no sepamos a dónde mirar. Y esto puntualmente no es algo que digerí a la primera. No es algo que cuando lo leí a los 15 años dije, uy, ahora ya sé cómo tomarme las cosas. Siento que justamente esto no fue tanto un cambio de ideas, un cambio de perspectiva, no fue un cambio solamente desde lo mental, sino que fue un proceso de cómo posicionarme delante de las cosas, cómo aprender a ver las cosas desde mi manera, desde la manera en la que quiero tomarme las cosas. Y la vida se encargó de ponerme en situaciones donde tuve que aprender a sobrellevar el dolor. Aprendí a tomar un café con cada cosa que sentía y a atravesarlo. Y después comprender qué fue lo que cambió en mí. Hoy yo solo traje un poco, digamos, porque la idea justamente no es tirarles un resumen del libro, no es tirarles las lecciones, todas las lecciones que da el libro, porque también siento que eso depende de cada uno. Y no solamente de la primera vez que lo leen, yo creo que es un libro para leer más de una vez. Para finalizar, me gustaría leerles un fragmento del libro. Siento que es uno de los que más me movió el piso y me hizo sentir en el pecho un no sé qué. Pero si la gente supiera que la vida es infinita,
que jamás morimos, que nunca nacimos en realidad. Entonces ese miedo desaparecería. Si todos supieran que han vivido antes, incontables veces, y que volverán a vivir otras tantas, cuánto más reconfortados se sentirían. Si supieran que hay espíritus alrededor, cuando se encuentran en estado físico, que después de la muerte en estado espiritual, se reunirán con esos espíritus, incluidos con sus seres amados, cuánto sería el consuelo. Si supieran que los ángeles de la guarda existen en realidad, cuánto más seguros se sentirían. Si supieran que los actos de violencia y de injusticia no pasan desapercibidos, sino que deben ser pagados con la misma moneda, cuánto menor sería el deseo de venganza. Y con esto creo que concluye el episodio de hoy. Como dije, la idea no es persuadirlos de que crean en algo, sino acercarles una lectura y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Si tu vida fuera una maestra en cada paso que das, ¿qué crees que te estaría enseñando hoy? A veces las respuestas más importantes no aparecen cuando las buscamos, sino cuando estamos listos para escucharlas. Bueno, espero que realmente hayan disfrutado del episodio de hoy. La verdad yo disfruté mucho hacerlo. Como decía, es un libro que marcó un antes y un después en mi manera de ver la vida, que puede ser difícil de entender y más cuando a uno le pasan cosas difíciles de atravesar. Yo realmente creo que es posible ver las cosas de otra manera. Así que nada, les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio.